Pero a ver, ¿cómo no voy a confiar en la remontada estando Messi como está? Se he conseguido hasta que marque un Titi. Bueno, a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues aprovecho para acabar la rueda de prensa de una manera diferente. ¿Pero qué hacéis? No, vamos a ver. Os quería anunciar que me voy. Y para eso me he apuntado unas cuantas palabras para vosotros, queridos miembros de la prensa. A tomar por saco. Vale. Ahí os quedáis. Gente del Barça, ha sido un honor. Ya estoy cansado de ser entrenador. Yo me voy y dejo que otro venga y se coma el marrón. Gane el triplete, nada más empezar. Al año siguiente, doblete nacional. No está mal, a ver si este año vuelvo a ser campeón. The show must go on. The show must go on. Yeah. En Liga estamos vivos, en Copa, en la final, en Champions ya es otra cuestión. Si os soy sincero, no puedo esperar a perder de vista el peinado de Neymar. Yo me voy, si sigo acabaré matando a Jordi Grau. Quedan 3 meses, tenemos al Trident, así que al loro no estén tan malamente, ni nos vamos a pique, ni mi padre Samuel, que creo yo. The show must go on. The show must go on. Yeah. En Liga estamos vivos, en Copa, en la final, en Champions ya es otra cuestión. Oye, pero que me quedan 3 meses aún. Oye, no me dejéis aquí. ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Juanito? ¡Juanito! Quina cançó, tu. M'has emocionat més que amb el 5-0 del Celta. Bueno, ja està. Bueno, ha sigut dir que marxes i, escolta'm, l'equip juga de nassos, eh? Niño, nasos. I què? Dimecres remuntada, no? Hombre, pues claro. Y si no, que me echen. ¡Ay! 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 Escolta, sí. Què tens previst que faràs la temporada vinent o què? Ay, pues mira, sí, Juan, sí. Sobre todo, pues disfrutar de la vida, ¿sabes? Sí, pues ir a pasear en bici, disfrutar de la familia, irme al puerto a pelearme con algunos marineros. Florentino, pasear por el campo. Bueno, pues esas pequeñas... Oye, Juan, no. Oye, abridme. ¡Que no me dejéis aquí! Pero, ¿serán copones? ¡Dale! ¡Abre la puerta! Ah, Florentino. Què, 3 punts contra l'Eibar, eh? Eibar, l'hòstia. Sí. Però escolti'm, jo de vostè estaria preocupat perquè el Madrid juga millor sense Bale i sense Cristiano. No, amic, no. No paga la pena encaparrar-s'hi. Puig, lo important és anar a sumar punts de cada jorn. Però què fa parlar en català? Que li ha caigut algun lingot d'or al cap o què? Cada matí quan obro l'armari em cau un lingot d'or. Però no, no és això. El que passa és que ara ens patrocina la Caixa i he fet un curs de català. Vostè primer. Ah, vostè deu ser el de la Caixa, eh? Joan Rufas. Genís Vilagrau. Ah, molt bé. Escolti, i no creu que els aficionats del Barça es poden haver sentit una mica molestos per aquest nou patrocini? ¿Qué va? Es que son cosas separadas. No hay que mezclar fútbol con negocios. Prou de conyetes, que vostè ha d'anar a fer un gag a Itàlia, un gag molt xulo que farem ara. I mentrestant, doncs, tots amb la remuntada de dimecres, clar que sí. Remuntada, amigo, remuntada! Parlem!